Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este día les seguimos con este fic, el cual se trata de los Spartan en Star Wars. Espero que les guste esta historia, y que lo apoyen. Si les gusta este tipo de contenido, déjenme saberlo con un like y con sus comentarios. Bueno, sin más preámbulo, empezamos con esta maravillosa historia. Capítulo 13, Premoniciones siniestras. Me siento como el maldito ángel de la muerte, el soplador de humo más grande. Pon una maldita chimenea en mi palo, inmortal de 21 Savage, 19 AVI 2300 horas hora local Coruscant, e inmediatamente después del descubrimiento desafortunado. Como había estado muchas veces en los últimos días, el emperador Palpatine estaba furioso. No lo había creído posible, pero de alguna manera, alguien había logrado que Anakin volviera a la luz, y esta vez se sintió mucho más permanente. Palpatine no había sentido ningún conflicto cuando envió a Darth Vader a hacer su malvado trabajo en el Templo Jedi, y especialmente después de las cosas que había hecho allí, Palpatine había asumido que su aprendiz era irredimible. Y el sentido de propósito y odio que había sentido en Vader cuando lo envió a Mustafar parecía completo. Absoluto. Pero parecía que estaba equivocado y tenía una buena idea de quién era el responsable del regreso de Anakin a la luz. Obi-Wan Kenobi. De todos los Jedi que sobrevivieron a lo que se conocería como la Gran Purga Jedi, Palpatine estaba más que irritado con los nombres en la lista de sobrevivientes. Es posible que Yoda no haya podido matarlo, pero Palpatine sabía que el pequeño alienígena verde había vivido, al igual que esa astilla molesta llamada Shakti. La muerte de Mace Windu se había sentido bien e hizo muy feliz a Palpatine, pero escuchar que Obi-Wan sobrevivió fue más que frustrante. Y ahora el hombre maldito había salvado a Anakin de Darth Vader. No debería haber sido posible. Palpatine no lo había creído posible, pero de alguna manera, el magistral negociador lo había logrado. Palpatine volvió a maldecir a Obi-Wan mientras meditaba furiosamente. La energía oscura se arremolinaba a su alrededor como una tormenta de pura maldad. El hombre debería haber muerto con su maestro en Naboo cuando Darth Maul se desató inicialmente, pero, por desgracia, había sobrevivido y de alguna manera, frustró su plan maestro para Anakin. Eso fue inaceptable. Lo peor de todo, el conflicto dentro de Anakin se había ido. Podía sentirlo a través de la galaxia, y por primera vez desde que lo conoció cuando era niño, Palpatine no podía sentir la sombra del lado oscuro dentro de él. Darth Vader estaba perdido. Pero no todo estaba perdido con él. Palpatine no iba a permitir que su visión fuera derrotada por un Jedi joven y confundido. Tenía un plan de respaldo que había puesto en marcha en caso de que Anakin no se hubiera dado la vuelta. Ahora parecía que el respaldo tendría que convertirse en el principal. Los reemplazos nunca tendrían nada remotamente parecido al potencial de Anakin, pero tendrían que funcionar. Sin embargo, todo esto no estaba solo en los pensamientos de Palpatine. Su mente pasó de los reemplazos al grupo que ya le había causado tantos problemas, y su intuición sugería que sería un problema una vez más, en algún momento en el futuro. Palpatine no podía usar la fuerza en ellos, pero no necesitaba la fuerza para conocer la probabilidad de que los aliados regresaran inevitablemente a esta galaxia, y con venganza. Los aliados habían planteado un gran problema para el Lord Sith, y tuvieron su magistral eliminación de ellos de un solo golpe. Palpatine temía que podrían haber ganado la guerra que inevitablemente habría seguido. Pero, por supuesto, el ataque sorpresa había tenido éxito y los aliados se habían ido. Por ahora, se recordó Palpatine. Regresarían, de eso no tenía ninguna duda, y una vez más forzarían su mano con el curso que él, y hasta cierto punto, la mayor parte de la galaxia, tomó. No podía haber dudas ni esperas. La máquina de guerra imperial necesitaba comenzar la construcción de inmediato. Pasarían muchos años antes de que se completara la Estrella de la Muerte, pero en ese tiempo, el Imperio tendría que producir muchos más destructores estelares de los que inicialmente había previsto. Esto podría hacerse, por supuesto. Palpatine podría recaudar impuestos y hacer que su ejército se apoderara de un gran número de esclavos del borde exterior para facilitar la rápida acumulación militar que tendría que ocurrir antes de que los aliados regresaran.
Palpatine quería una victoria más decisiva esta vez, y quería que su elogiada armada imperial persiguiera a los aliados a través de su portal y capturara su galaxia. La galaxia que habían parecido muy interesada en proteger. Y así tendría que ocurrir la acumulación militar. Eso no sería problema. Las flotas militares ya estaban en camino a muchos planetas vulnerables donde se podría adquirir una gran mano de obra esclava. Los Twi'leks, los Wookiees, los Mon Calamari, los Klatooinianos, los Nictos, los Togruttanes y muchos otros pronto se verían obligados a una triste y corta vida laboral, por el bien de la preparación militar de Palpatine. Por supuesto, Palpatine no tenía ni una pizca de simpatía por los que pronto serían esclavos. En todo caso, estaba contento de continuar con la tradición Sith de la construcción del imperio por parte de los fuertes sobre las espaldas de los débiles. Además, los sucios alienígenas no se merecían nada mejor. En el imperio de Palpatine, todas las especies no serían creadas iguales. Y para los Jedi supervivientes y los extragalácticos, les tenía reservada una nueva y perversa sorpresa. Uno que haría su debut sorpresa en un baile imperial en Naboo. El baile, por supuesto, fue una artimaña para reunir a todos los senadores y altos comandantes militares que Palpatine desaprobaba en un lugar donde pudiera despachar convenientemente a los molestos simpatizantes de la República y permitir que su arma más nueva hiciera su debut. Y cuando los sobrevivientes vieron lo que el imperio les tenía reservado, Palpatine esperaba que el estoico Jedi sintiera miedo. Palpatine esperó ansiosamente el momento en que sentiría la fuerza vital de estos Jedi sangrar de sus cuerpos mientras su arma más nueva limpiaba su galaxia de su enfermedad. Y en el futuro, quién sabía, tal vez algún día limpiarían la galaxia llamada Vía Láctea de sus molestos habitantes. Todo a su debido tiempo, pensó Palpatine desagradablemente, todo a su debido tiempo. 19 Abyssin hora local espacio profundo establecido como punto de reunión alfa última luz de luz 2 horas después. Flotando en el espacio profundo en el lugar que los sobrevivientes habían considerado Rally Point Alpha, los líderes de cada grupo respectivo llegaron al puente para discutir su curso de acción. Hake miró alrededor de la gran sala y vio a Shaq, Carter, Rtar, Ahsoka y, a su lado, a Ayla. Estaban aquí para discutir un plan de represalia y resistencia contra el imperio, pero primero necesitaban resolver una serie de cosas. Como no había una cadena de mando real entre los sobrevivientes, y Rtar, Hake y Carter compartían el mismo rango, tenían que tomar decisiones como grupo. No tenían oficiales superiores que les dijeran qué hacer, por lo que tendrían que resolverlo por su cuenta. Bueno, ciertamente no podemos ganar con un asalto directo, Hake comenzó la conversación, no tenemos los barcos ni los recursos para librar una guerra directa con el imperio. Esa opción está fuera de la mesa. De hecho, coincidió Shaq, tal vez un curso de acción inteligente sería escondernos. Podríamos aumentar nuestro número, entrenar nuevos Jedi y contraatacar al imperio en el futuro. Imposible, gruñó Rtar, por varias razones. Los Angeli y los Spartans solo pueden disminuir en número, los Jedi han demostrado ser menos que capaces de manejar a los Sith, y el imperio ganará poder a medida que pase el tiempo mucho más rápido. Continúa. La brecha en el poder, aunque ya es enorme ahora, solo puede crecer. De acuerdo, dijo Carter, si la acción directa está fuera de la mesa, todavía hay otras opciones. ¿Estás sugiriendo tácticas de guerrilla?, preguntó Hake. Parecía una buena idea. Precisamente, dijo Carter, podemos atacar cruces de suministros, astilleros, armerías y similares. Golpéalos donde duele cuando no lo esperan. Hake, ¿cuántas bombas nucleares tienes a bordo de tu Prowler?, preguntó Rtar. Hake sonrió mientras respondía, gustándole la dirección que tomaba esta conversación, 40 minas nucleares furtivas clase Avok. Miranda, ¿cuántas hay a bordo de este destructor? Tenemos 4 misiles nucleares de clase Shiva, comandante, apareció la IA en la mesa de mando mientras respondía. Así que necesitamos conservar nuestros misiles, dijo Carter, guárdalos para objetivos de alta prioridad. Hake notó que los Jedi habían estado mayormente en silencio durante la discusión.
recordó lo que Ayla le había dicho una vez, que los Jedi alguna vez fueron pacificadores y guardianes, y que no eran aptos para ser guerreros y generales. Tal vez la tarea en cuestión estaba más allá de ellos, o más que probable, Hake sospechaba que estaban cansados de la guerra y la guerra. Aún así, necesitaba su información. Jedi, conoces esta galaxia mejor que nosotros. ¿A dónde se dirigirían y qué necesitan? La segunda pregunta debe responderse antes de que se pueda encontrar una respuesta a la primera, dijo Shaq neutralmente. Muy bien, entonces, damas y caballeros, dijo Carter, ¿qué necesitan? Supongo que querrán aumentar significativamente su ejército, postuló Carter. Tienen que asumir que los aliados regresarán y querrán mejorar su ejército antes de que eso suceda. Entonces, las materias primas, los astilleros, la mano de obra, respondió Hake, esto será lo que van a buscar. Trabajo, gruñó Tar, los gusanos necesitarán mano de obra para construir su miserable armada. Ese será su primer objetivo. Entonces, Jedi, Hake se volvió hacia los tres Jedi en la habitación, donde encontrará el Imperio su trabajo. Bueno, dudo que paguen por ello, dijo Ayla, luciendo adolorida, mi mundo natal es un lugar probable para los esclavos. Ha sido así durante siglos. Kashyyyk también. Las diversas redes criminales alrededor de la galaxia también podrían ser una fuente de esclavos antes de que construyan su propia red. Así que Reload, Kashyyyk, dijo Carter, ¿algún otro objetivo? Probablemente seguirán usando las mismas bases militares y sitios importantes que usaron durante los días de la República, dijo Ayla, Quad, Camino, Coruscant y otros. Así que estos son nuestros objetivos, dijo Carter, ahora solo necesitamos un plan de acción. ¿Cómo debemos proceder con la demolición de estos sitios? Con respeto, es posible que nos estemos adelantando, comandante, dijo Ahsoka pensativamente, si bien una sola nave con unos pocos Jedi, Sandgeili y supersoldados no podrá poner de rodillas al Imperio, hay otras formas de hacerlo. Provocando la ruina del nuevo Imperio. ¿Tal como? Preguntó Carter, luciendo un poco molesto porque Ahsoka lo había derribado. Rebelión, sugirió Ahsoka, si el Imperio comienza a esclavizar a un gran número de personas, entonces al menos habrá una población bastante grande de personas en contra de la rebelión, y los Twi'leks y los Wookiees no se encadenarán fácilmente. Esta idea tiene mérito, dijo Miranda, tanto como odio estar de acuerdo con nuestro pequeño alienígena tropical. Gracias por el cumplido, dijo Ahsoka con sarcasmo, y Hake se dio cuenta de que ya había mala sangre entre la IA y el joven Jedi. Así que ahora debemos encontrar una manera de iniciar dicha rebelión, dijo Hake, tratando de dirigir la conversación hacia adelante en una dirección significativa. Necesitaremos una voz, dijo Ayla, alguien para que la gente lo apoye. Idealmente, varias personas. Padme, dijo Ahsoka de inmediato, necesitamos encontrar a Padme. La senadora Chuchi y la senadora Bonteri también. Estas voces guiarán nuestra rebelión. Pero una sola voz no puede llamar a la gente a las armas, gruñó Tar. Será necesario que se les demuestre que la espada que empuñamos es capaz de hacer sangrar al Imperio. Es necesaria una demostración de fuerza. Y probablemente más de uno, agregó Carter, necesitamos mostrarle al Imperio que no estamos aquí para joder y mostrarle a la gente que hay esperanza. Así que tenemos nuestros objetivos, dijo Hake, sugeriría a Camino como objetivo principal. Podríamos hacer un número en la producción de clones si los elimináramos. La sombra silenciosa se sentiría honrada con esta tarea, dijo Tar, si está dispuesto a donar una boca a la causa. Por supuesto, dijo Hake, Tar y Silent Shadow pueden tomar una VOC y usarlo en las instalaciones de clonación. El ataque tendrá que ser muy publicitado y propagandizado, dijo Hake, recordando cómo los insurreccionistas habían usado herramientas de propaganda contra el UNSC. Él había llevado a cabo más de unas pocas operaciones encubiertas contra los insurrectos, y sin importar lo que hiciera el UNSC, siempre asomaban su fea cabeza a otra parte. Ahora las tornas habían cambiado, y Hake era los insurreccionistas y el UNSC era el Imperio. Miranda, ¿puedes manejarlo?
Con mi poder de procesamiento, soy más que capaz de tal acción, resopló Miranda como si no valiera la pena su tiempo. Me alegra escucharlo, respondió Carter, eso deja a los senadores. La inteligencia del escaneo de la actividad imperial en la Holonet sugiere que se está celebrando un baile imperial para el Senado y los comandantes imperiales de alto rango en Naboo, dijo Miranda. Bonteri y Chuchi están invitados, aunque extrañamente, Amidala no está en la lista. Conozco a Luxir y yo, dijo Ahsoka, Will y yo podemos infiltrarnos en el bar, siempre que Miranda pueda hacernos entrar. No te preocupes, Nemo, dijo Miranda, haciendo una referencia que pasó volando por todas sus cabezas, puedo llevarte adentro. Tal vez sería prudente enviar a alguien más calificado que un Otsty, un Jedi de 19 años en una misión de este tipo, dijo Carter, claramente sin confianza en su capacidad para completar la tarea asignada. Tal vez nuestra encantadora pareja debería ir con ellos, dijo Shaq neutralmente, aunque Jake captó la mirada venenosa que le lanzó a Ayla, que no miraba en su dirección y no la vio. Jake se preguntó de qué se trataba todo eso. Jake, a Ayla, dijo Ahsoka mucho más amablemente, ¿se unirán a Will y a mí en el baile? Afirmativo, dijo Jake, viéndolo como nada más que una tarea, eso deja a Padmé. El equipo noble y yo podemos rastrearla, suponiendo que esté dispuesto, comandante. Dijo Shaq. Jake notó que el veneno en su voz había desaparecido. Cualquier animosidad que tuviera estaba dirigida solo a Ayla. Noble está más que a la altura de la tarea, dijo Carter con confianza, pero ¿qué pasa con el niño? Nuestra misión no es la menos peligrosa, dijo Ayla, pero nos conoce y puede esperar a bordo del Prowler donde estará a salvo. Katoni puede venir con nosotros. Está decidido entonces, dijo Carter, ahora solo queda la cuestión de qué barcos van a dónde. El Prowler debería ir a Naboo con Jake, Ahsoka y Ayla, dijo Carter de inmediato, a menos que lo necesites, Vlademaster. Me temo que el sigilo será una necesidad para nosotros en esta misión, respondió Ortar, sin embargo, solo necesitamos acercarnos lo suficiente para desplegar el fantón sigiloso. Muy bien, dijo Carter, los Angeili completarán su misión, luego entregarán el Prowler a la fuerza del comandante Jake. El grupo de trabajo Sierra tomará el Prowler, el grupo de trabajo Juliet asistirá al baile y evacuará a los senadores en el Prowler una vez que el grupo de trabajo Sierra regresa, la Task Force November encontrará a la senadora Amidala con Last Light. Opciones de nombres interesantes, dijo Ahsoka, no tengo idea de lo que significan. Carter le dirigió una mirada molesta, pero Jake respondió. En nuestro idioma, Silent Shadow comienza con S y el código para S es Sierra. El código para J es Juliet, y supongo que Carter eligió que ya sea porque el baile será romántico, o porque yo estaré al frente de ese grupo y mi nombre comienza con J. Noble comienza con N cuyo código es noviembre. Ahora estoy un poco menos confundida, dijo Ahsoka, provocando una risa de Shaq y Ayla. Los tres todavía no entendían la forma en que Jake y el resto de los extragalácticos hacían las cosas. Una cosa más, dijo Jake, tendré que transferir a Miranda de Last Light a Longsot. Será un placer trabajar contigo, Spartan, dijo la IA, aunque no puedo decir lo mismo de tu colorido séquito. Hagámoslo, gente, dijo Carter mientras se iban para comenzar a prepararse para sus respectivas operaciones. Retar. Jake llamó. Podemos llevar el fantón sigiloso debajo del Prowler, así que si crees que eres capaz de escapar de camino por tu cuenta, podemos dar un salto en nuestra operación antes. ¿No es el baile en una fecha fija? Retar preguntó, no queriendo perder su estrategia de salida. Lo es, respondió Jake, pero lo estamos cortando de cerca, y si tienes algún inconveniente, lo perderemos por completo. Nuestra misión no es más que una asignación de credibilidad, dijo Ortar, la tuya tiene un valor mucho más duradero. Podemos organizar nuestro propio escape. Me alegra escucharlo, hermano, dijo Jake con una sonrisa mientras el Sangeili se alejaba para preparar a su equipo. 19 AVI 1200 horas hora local caminó un Longsot 5 horas después.
El merodeador encapuchado salió del Sleep Space sin ser detectado, ya que los Venators que custodiaban este mundo crítico permanecieron felizmente inconscientes de la daga oculta que se deslizaba más allá de sus defensas, provocando una versión Sangheili de una sonrisa de Rotar. Siempre había tenido un gran respeto por la tecnología de sigilo de la UNSC, y aquí estaba una vez más, demostrando su valía. Los Sangheili reunidos estaban haciendo sus propios comportamientos personales para entrar en mentalidad de combate. Algunos recitaban himnos o el poema de la familia Zoram, otros rezaban a los dioses por la gloria y el honor en la batalla que se avecinaba, mientras que Rotar solo pensaba en su hermano recién caído, Dire. Dire pudo haber muerto gloriosamente, pero Rotar preferiría retirar sus espadas y trabajar en los campos antes que olvidar lo que ese monstruo, no demonio, había hecho. Rotar había pensado que había conocido demonios en la guerra humano-Covenant, pero ahora sabía que existían verdaderos demonios. Este demonio, Darth Vader, sería eliminado de la galaxia por las propias espadas de Rotar, de eso estaba seguro. Rotar dudaba que pudiera encontrar al guerrero oscuro en camino, pero había mucha venganza para todos, y no podía haber escrúpulos morales sobre esta misión, incluso por parte de los Jedi. Este planeta era una instalación militar imperial dedicada exclusivamente a la producción en masa de guerreros efectivos e infinitamente leales para servir a los gusanos del imperio. Rotar con gusto purgaría el planeta de sus impías instalaciones de clonación. Fantasma separador. Rotar escuchó a Haka informar por las comunicaciones cuando el merodeador llegó al borde de la atmósfera caminoana. Que tus espadas actúen como una luz de guía hacia la gloria, hermano. Y a ti, hermano, respondió Rotar cuando el fantasma se separó y Roga lo pilotó hacia la atmósfera tormentosa del planeta cubierto por el océano. El fantasma era una creación resistente y estable, pero las increíblemente poderosas tormentas caminoanas sacudieron al fantasma como un barco en un antiguo mar Sangheili, lo que provocó que algunos de los valientes y endurecidos guerreros de Silent Shadow vomitaran su última comida. La sombra silenciosa puede ser los mejores guerreros de la galaxia, pensó Rotar, oscuramente divertido mientras sus subordinados vomitaban, pero no somos inmunes al mareo por movimiento. Por los anillos, Roga. Zul gritó sonando enfermo, estabilicen la nave. Estoy haciendo todo lo que puedo, respondió Roga mientras el fantasma corcoveaba de nuevo. El fantasma no fue diseñado con un clima tan duro en mente. ¿Sigue funcionando la capa? Rotar preguntó con urgencia. De hecho, Vlademaster, dijo Roga, incluso si el clima fuera perfecto, nuestra llegada pasaría desapercibida. En una nota de sigilo, esta tormenta profana puede beneficiarnos. Solo si el objetivo de la misión es que muramos antes de poner un pie en tierra firme. Zul respondió enojado. Silencio. Rotar exigió mientras el fantasma continuaba rodando en la tormenta mientras descendía hacia el objetivo de abajo. Deja de maullar, Sangheili. La sombra silenciosa logra cualquier tarea, sin importar cuán difícil sea. ¿Cómo pueden llamarse a sí mismos las sombras silenciosas si una mera llovizna te derrota? Detén estas quejas innecesarias antes de que deshonres a nuestro clan. Golpear sus corazones, Rotar sabía, los pondría de nuevo en la tarea. Y funcionó perfectamente. Los Sangheili fueron silenciados instantáneamente y no discutieron más. Cada uno se preparó para la misión en cuestión, y los que se sintieron mareados no se quejaron ni actuaron para ocultar su incomodidad. Dishonor era algo que Silent Shadow haría todo lo posible por evitar. Aterrizar. Roga llamó abruptamente desde la cabina del Prowler, perdonadme, hermanos, porque no me alertaron de nuestra proximidad al objetivo hasta que estuve encima de él, y como podéis ver, la información visual es inútil. ¿Conoces el plan, Sangheili?, reiteró Rotar por última vez. Si se quitan, me acompañarán con la bomba nuclear a las instalaciones. Colocaremos la bomba cerca del centro y en las profundidades de las instalaciones para causar el máximo daño. Zul y Roga, deberás tomar el fantasma y asegurarnos una ruta de escape, una vez que nuestra gloriosa tarea esté completa. No lo hemos olvidado, Vlademaster, dijo Zul, que encuentres la gloria en tu esfuerzo.
Tú también, hermano, dijo Retar antes de entrar en el ascensor gravitacional y caer lentamente al suelo. El viento y la lluvia azotaron la armadura de Retar, pero no lo afectaron. El camuflaje de Retar era casi impecable, pero inmediatamente reconoció un problema. La lluvia delineó su forma donde impactó su cuerpo. Retar sopesó sus opciones en su mente mientras el agua se deslizaba por su visor rojo. Podía ceñirse al plan original y esperar que los vigilantes clones no notaran sus contornos acuosos, o correr el riesgo de que lo detectaran cortando el techo de la instalación de clonación y entrando por ese camino. Cuando el resto de su sección de la lanza cayó a su lado, tomó su decisión. Era poco probable que el Imperio hubiera equipado todo el techo con tecnología para detectar una entrada forzada en cualquier parte del vasto techo de la instalación. Retar miró brevemente a su alrededor en busca de cámaras o dispositivos de grabación antes de activar sus espadas de energía. Retar clavó las hojas rojas brillantes en el techo de la instalación bajo sus pies. Retar cortó un círculo rápido, luego quitó la pieza del techo antes de que pudiera caer ruidosamente en la habitación de abajo. Retar no podía creer su suerte mientras miraba la habitación debajo de él. Parecía ser el armario de un conserje que no había visto uso en algún tiempo. La sombra silenciosa se dejó caer silenciosamente en la habitación oscura y estrecha y tiró de la pieza del techo para cubrir el agujero que habían creado. Sisa volvió a soldar el techo en su lugar, y la única evidencia de que alguien había entrado fue el círculo negro en el techo. Este armario parecía haber estado abandonado durante algún tiempo, y esperaba que incluso si alguien decidiera entrar, no miraría hacia el techo. Silent Shadow se aseguró de que sus capas y armas fueran funcionales y operativas, mientras que Retar conectó el diseño interno de la instalación proporcionado por Shaq y Miranda a Sud. Un marcador de objetivo apareció en su SUD y Silent Shadow estaba listo. Retar abrió la puerta del armario y se asomó, perfectamente invisible. Había clones desfilando y realizando varias tareas, pero nadie parecía darse cuenta del armario que acababa de abrirse. La sombra silenciosa se paró en medio del pasillo mientras Sisa cerraba la puerta. Una vez más, nadie pareció notar la puerta que acababa de cerrarse sola. Los clones continuaron con sus asuntos, aparentemente asumiendo que alguien más había usado la puerta, o ignorándola por completo. Su pérdida, pensó Retar, mientras permanecían completamente inconscientes del hecho de que ahora había 3 de los mejores guerreros de la galaxia parados a centímetros de ellos, invisibles en su propia casa. ¿Estado en el paquete? Retar preguntó antes de continuar. El paquete está intacto y listo para la detonación remota, respondió Kitan. Zul tiene el detonador. Excelente, gruñó Retar, no sigamos esperando. Con eso, los 3 Silent Shadows Angeli se movieron en silencio a través de los pasillos blancos y frescos de las instalaciones de clonación, asegurándose de no tropezar con nadie. Un error como ese podría poner en peligro toda la misión y traería una gran deshonra a su clan. Era un destino que ninguno de los Angeli permitiría que se hiciera realidad, por lo que mantuvieron su vigilancia absoluta. Mientras se dirigían hacia su objetivo donde se armaría la bomba, Sisa comentó: estos gusanos del pan de granja han tenido un cambio en su armadura. De hecho, lo habían hecho, notó Retar. Los clones ya no usaban la armadura con la que Retar se había familiarizado, sino que ahora vestían una armadura blanca brillante con un casco remodelado. Retar pensó que los cascos se veían bastante tontos y que la visibilidad parecía ser esencialmente nula. Sin embargo, Retar no los subestimó y, si los clones se actualizaban, eran mucho más letales. Retar había estado en suficientes guerras para saber que no se podía subestimar a ningún enemigo, sin importar cuán débil pudiera parecer. Retar había aprendido esa lección durante la guerra humano-Covenant cuando una mujer humana, desesperada por defender a su descendencia, lo apuñaló en el hombro con un cuchillo de cocina cuando trató de dañar a sus hijos. Lamentablemente, Retar, cegado por las mentiras del profeta, se volvió y apuñaló a la pobre madre con su espada de energía. Su sacrificio había permitido que sus hijos escaparan, pero Retar dudaba que llegaran lejos con los brutes al acecho. Retar recordó 2 cosas de ese día.
Siempre se sentiría culpable por matar a una criatura tan inocente que solo deseaba proteger a sus hijos, como lo haría cualquier madre, y siempre recordaría que aquellos que parecían inofensivos aún podían dar una mordida desagradable. La cicatriz en su hombro era un testimonio de ambos hechos. Así que Rtar mantuvo su máxima vigilancia mientras Silent Shadow continuaba a través de los pasillos de la vil instalación de clonación. Rtar no fue el único miembro de la Lanza que menospreció las prácticas de clonación del Imperio mientras Kitan gruñía. Imagina el gran deshonor que debe ser un clon. Un pan de forma de vida artificial como animales para el combate y la lealtad, gruñó Sisa en respuesta, la muerte sería una misericordia para estos miserables. Una misericordia que con gusto les ofreceré. La verdadera deshonra no reside en los clones, Rtar, sino en los cobardes gusanos que se esconden detrás de su ejército artificial. Una civilización que vive separada de su ejército es una civilización que carece de una verdadera comprensión, dijo Sisa mientras el pasillo se convertía en un tubo transparente. Por los anillos, gruñó Rtar mientras miraba a su alrededor a la gran cantidad de soldados incubando, la deshonra y las atrocidades del imperio no conocen límites. Incuban a estos guerreros como comida cultivada en laboratorio. Espetó Kitan. Cuando nivelemos esta estructura maldita con nuestro glorioso paquete, aprenderán que una gran cantidad de soldados artificiales no son el camino a la victoria, gruñó Rtar, hasta que se entregue nuestro paquete, manténganse alerta, hermanos. Por supuesto, Vlademaster, respondieron Kitan y Sisa. Después de varios minutos más de caminata, incluyendo un roce tenso con una patrulla en la que los Angeili habían tenido que trepar y colgarse del techo para evitar chocar con los clones, llegaron a su objetivo. En lo profundo de la parte inferior de la instalación de clonación estaba el principal generador de energía para toda la estructura. Esta ubicación no solo sería ideal para la destrucción máxima, sino que el generador ocultaría cualquier radiación emitida por la bomba. Se ha colocado una bomba, informó Kitan, ocultando el pequeño dispositivo nuclear detrás de un lío de cables. Para cualquier otra persona, parecería que la bomba nuclear era solo otra parte del generador de energía. Y no tenía que permanecer oculto por mucho tiempo. Excelente trabajo, dijo Rtar con aprobación, luego cambió sus comunicaciones para incluir a Roga y Zul, donde sea que estén, ¿dónde está nuestra salida, hermanos? Hemos localizado una nave con capacidad hiperespacial que servirá bien a nuestros propósitos, respondió Zul, Roga y yo estamos en el fantasma fuera del hangar, esperando órdenes. Estoy marcando la ubicación en su SUV. Apareció un punto de referencia en el HUD de Rtar y, cuando Silent Shadow pasó junto a los guardias que estaban a ambos lados de la sala del generador. No tenían ni idea de la amenaza justo frente a ellos. Cuando un Sangeili se une a Spec Ops, todos pasan por una fase en la que esperan ser vistos antes de aprender a confiar en su camuflaje. A Rtar todavía le resultaba difícil creer que era invisible, y en ese momento casi esperaba que los clones miraran hacia arriba, vieran los enormes reptiles frente a ellos y abrieran fuego. Pero, por supuesto, el camuflaje funcionó y la lanza era perfectamente invisible. Esa fue también una razón principal por la que Spec Ops Sangeili nunca regresó al combate de primera línea en nada excepto en un grupo de Spec Ops. Aprendieron a confiar tanto en su camuflaje que se volvieron propensos a actuar como si lo tuvieran cuando no lo tenían. Si Rtar vivía lo suficiente como para reunirse con los aliados y recibir un ascenso, el siguiente rango sería capitán de barco de una nave más pequeña de Swords. Él, ni nadie más en Silent Shadow, volvería a servir en combate terrestre de primera línea, una vez que hubieran sido promovidos fuera de Silent Shadow. Rtar respondió a Zul, diciendo, haremos la mejor velocidad. No te enfrentes antes de que lleguemos. Nuestro ataque debe ser rápido, decisivo y rápido, de lo contrario, toda la instalación caerá sobre nosotros y no tendrás más remedio que volar. Levántalo mientras todavía estemos aquí. No temas, Vlademaster, respondió Zul, esperamos tu llegada con paciencia y anticipación. Excelente, dijo Rtar con aprobación mientras la lanza se deslizaba a través de los pasillos blancos nacarados de la instalación de clonación caminoana.
Silent Shadow, demostrando una vez más su nivel de habilidad y experiencia, atravesó las instalaciones llenas de gente hasta su punto de ruta sin ser detectado. Salieron a un gran hangar, donde un crucero clase Gozanti descansaba en la plataforma de aterrizaje mientras los soldados clones se arremolinaban. Un Gozanti fue una sabia elección, ya que Shaak-Ti le había enseñado a la lanza cómo volar naves de esta galaxia a bordo del Gozanti que ya tenían. En lugar de intentar apresuradamente aplicar el proceso en otro barco, simplemente podrían copiar el procedimiento de Shaak en este crucero. Una sabia elección, hermano, dijo Rtar mientras escaneaba la percha. He hecho un conteo hostil, informó Roga. El escaneo del fantasma indica 40 hostiles armados en este hangar, más otros 300 lo suficientemente cerca como para causarnos problemas si se da la alarma. Entonces debemos llevar a cabo nuestra tarea al más puro estilo Silent Shadow, respondió Rtar. Lleva al fantasma al hangar y flota sobre el Gozanti. Si se da la alarma, necesitaremos el armamento pesado de tu nave para ganar tiempo para escapar. Proporcionaremos cobertura todo el tiempo que necesites, dijo Roga con honor. Hermanos, Rtar se volvió hacia Kitan y Sisa. Será nuestro noble deber limpiar el interior de nuestra nueva nave de estos clones parásitos. Estos parásitos no habrían sido rival para el parásito, gruñó Sisa. Deberían haber estado agradecidos por nuestra llegada a su galaxia. De lo contrario, habrían sido consumidos. Sin duda, estuvo de acuerdo Kitan, pero en lugar de eso, eligieron apuñalarnos por la espalda mientras éramos vulnerables. Su deshonra no tiene límites. De hecho, si se Rtar, concéntrate en la tarea que tienes entre manos y daremos el primer golpe contra estos gusanos sin gloria. El primero de muchos. Por Sangelios. Cantó la lanza mientras se acercaban al objetivo, esquivando a cualquiera que pudiera tropezar con ellos y anunciar su presencia. Pero siendo lo mejor de lo mejor, el Sangheili no tuvo problemas para llegar a la rampa de aterrizaje de su objetivo. Rtar subió sigilosamente por la rampa de aterrizaje, pasó a los clones que custodiaban la entrada y entró en la parte más vulnerable del crucero. Mientras subía por la rampa, sus oídos entrenados pudieron detectar el sonido apenas audible de los motores Phantom, y supo que Roga y Zul estaban en posición. Los clones no podían escuchar al fantasma, lo atribuían sus sonidos a uno de los muchos otros sonidos en el ruidoso hangar. Rtar entró en el Gozanti, miró a su alrededor y no vio nada. Él preguntó: Roga, ¿cuántos hostiles hay a bordo de nuestro nuevo barco? El Phantom detecta 5 enemigos, Vlademaster, respondió Roga. Parece que hay 2 en la bodega de carga y 3 en el puente. Los 2 de abajo están separados, mientras que los 3 de arriba están juntos. Todos ellos están vivos y yo no veo droides a bordo. Estoy marcando sus posiciones ahora. 5 diamantes rojos aparecieron en el HUD de Rtar, marcando las ubicaciones de los 5 seres condenados. Nadie, y menos un clon artificial, sobreviviría al ser colocado como objetivo de la infame sombra silenciosa, y la lanza de Rtar no estaba dispuesta a perder su reputación. Rtar dijo: Sisa, tienes el objetivo a la derecha, Kitan, el izquierdo es tuyo. Me ocuparé de los gusanos en el puente. Espera mi autorización para ejecutar tus objetivos. Sí, Vlademaster, dijo el Sangheili, separándose para adentrarse más en el Gozanti mientras Rtar subía por la rampa hacia la cabina. Sostuvo las empuñaduras de sus espadas de energía en sus manos, pero no las encendió. No tiene sentido delatarse a sí mismo todavía. Rtar tuvo cuidado de revisar todas sus esquinas, observar su rastreador de movimiento y monitorear los movimientos de sus diamantes objetivo en su HUD mientras se dirigía hacia ellos. Como uno de los mejores agentes furtivos de la galaxia, Rtar sabía mejor que ignorar el potencial de sorpresas, sin importar lo que indicaran los escaneos del fantasma. Si fallara, no solo perdería la vida, sino que, lo que es más importante, perdería su honor. Si bien la muerte era un sacrificio aceptable, Rtar nunca se permitiría ser deshonrado, por lo que mantuvo la guardia en alto mientras se dirigía en silencio hacia el puente, con la puerta abierta e invitadora, dirigiéndose por encima de él. Al entrar en el puente de aspecto familiar del Gozanti, vio a un oficial imperial en una discusión con 2 clones cerca de él.
Retar no se preocupó por los temas de su conversación cuando dijo: es hora, hermanos, ejecuten sus objetivos. E inmediatamente después de decir esto, Retar se lanzó hacia adelante y encendió una de sus espadas de energía en una lluvia de chispas rojas, mientras la espada de energía Silenzadou de hoja roja cobraba vida. Los imperiales sorprendidos se congelaron en su lugar, mirando la hoja roja que parecía estar flotando frente a ellos. Retar no les dio tiempo de reaccionar y, con un rápido movimiento, decapitó a los 3 imperiales. Sus cuerpos sin vida cayeron al suelo con un ruido sordo húmedo, mientras la sangre brotaba de sus cabezas y cuellos donde la espada de energía no había cauterizado el tejido. Las espadas de energía no eran tan limpias como los sables de luz, para aprobación de Retar, ya que era agradable ver sangrar a los enemigos derrotados. Retar no tuvo tiempo para tales cortesías, cuando pateó la silla del piloto a un lado, rompiéndola de la viga de soporte que la unía al piso de la nave espacial y enviándola a toda velocidad a través del puente en una lluvia de chispas. Necesitaba espacio para volar, y las sillas humanas eran demasiado pequeñas y diferentes para soportar su volumen. Retar deslizó un pequeño chip de datos de Lunsk de su cinturón en el enlace al sistema de Gozanti. El programa que Miranda había creado para ellos estaba ahora en el sistema, informando a todas las computadoras imperiales que la partida del Gozanti era un cambio de planes desde lo alto de la cadena de mando, y que no había necesidad de molestar al crucero que partía. Todo lo que tenía que hacer era volar lejos. Roga, dijo Retar mientras encendía los motores del Gozanti y pilotándolo con cuidado fuera del hangar: atraca con nosotros y podemos partir. Estoy acoplado, Vlademaster, informó Roga cuando Kitan y Sisa se unieron a él en el puente. La transmisión está activa y grabando. Detone el paquete. Zul. Retar ordenó mientras el Gozanti surcaba el cielo, que estaba notablemente despejado, teniendo en cuenta la tormenta que se había desatado apenas una hora antes. Ha llegado el momento, hermano, veamos las recompensas de nuestro esfuerzo. Sería un honor, siseó Zul, y mientras la lanza miraba por la ventanilla del Gozanti, la instalación de clonación expansiva se vio repentina y abruptamente envuelta en un destello cegador de luz y una onda de choque que salió disparada desde el epicentro de la detonación nuclear, meciendo al Gozanti mientras se alejaba de la gloriosa escena. Después de la onda de choque inicial, hubo una pared de calor y fuego que se originó en el epicentro y se elevó desde la pared inicial hasta la nube en forma de hongo que se elevó en lo alto, atravesando la atmósfera superior desde el dispositivo nuclear inmensamente poderoso. La instalación se había ido. Interesante, pensó Retar, que algo tan pequeño pudiera causar un evento tan catastrófico. Cuando el Gozanti pasó junto a la flota imperial que orbitaba camino, el programa de la construcción pareció funcionar y se activó la segunda parte del programa. Ahora, por toda la galaxia, los seres serían testigos de la aniquilación de la instalación de clonación imperial, subtitulada por texto escrito por la construcción en básico. La construcción llamada Miranda era el único ser aliado que podía escribir rápidamente un mensaje largo y poderoso en términos básicos, por lo que había sido elegida para la tarea. El ataque, aunque fue un gran éxito en sí mismo, ahora era una demostración de que los aliados todavía estaban muy vivos en esta galaxia. El Gozanti saltó al hiperespacio para regresar al punto de reunión Bravo y esperar el regreso de las otras fuerzas especiales. Retar estaba más que satisfecho con la actuación de Silent Shadow, y estaba seguro de que para cuando los aliados regresaran, 19 avicina hora local punto de reunión Alfa última luz de Lunsk inmediatamente después de la reunión. Bueno, escuchémoslo, Jedi. Carter se volvió hacia Shaq en el puente del destructor clase Nimitz, sucesor de la legendaria clase Albert, mientras el Unslongshot saltaba al Slipspace, con destino a camino. ¿Cómo diablos se supone que debemos encontrar una sola persona en esta galaxia gigante sin ningún tipo de información? Hay otras formas de encontrar a alguien, comandante, dijo Shaq, sintiéndose un poco ofendida por la forma en que la comandante la trató. Siempre habían sido amables con ella, pero también la trataban como si fuera inferior y no sabían lo que estaba haciendo. El peso adicional que todavía sentía por la Orden 66 y la destrucción de su hogar aún pesaban sobre la Jedi Togoltana.
Desde la destrucción del templo Jedi, había sentido una profunda depresión dentro de su alma y había estado luchando contra ella durante los últimos días. Lo único que la mantenía en marcha eran las personas que la rodeaban y el hecho de que todavía tenían esperanza. La esperanza era como una enfermedad infecciosa, y el optimismo de los aliados encendió un pequeño fuego de esperanza en su interior. Su fuego de esperanza era lo único que frenaba la oscuridad de la depresión que amenazaba con consumirla y destruir su alma. Si lo hiciera, se convertiría en una criatura rota, que difícilmente valdría el título de sensible. Así que se defendió y mantuvo viva su esperanza. Sin embargo, la oscuridad la agotó, y su antagonismo con su amiga Ayla fue el resultado de ese desgaste. Sha'ak creía en las viejas costumbres y había estado lista para morir con ellos en el templo, y aunque su supervivencia la había convencido de que tal vez el cambio era necesario, todavía sentía que la participación de su amiga Twi'lek con el espartano era inapropiada. Y solo la oscuridad vendría de ello. Sin embargo, parecía estar sola en ese sentimiento, ya que a Ayla, Ahsoka, los Angeili y algunos de los Spartans no parecía importarles. Algunos de los espartanos incluso parecían felices por ellos. Ellos no entendieron. O tal vez no lo entiendas, sugirió una pequeña voz dentro de ella. Se obligó a dejar de lado estos pensamientos y se dio cuenta de que el comandante la miraba expectante. Al darse cuenta de que él le había hecho una pregunta, dijo en tono de disculpa: «Perdón, comandante, estaba reflexionando sobre algunas cosas en la fuerza». «No podemos permitir que te distraigas en el campo», le espetó Carter, y ella supo que acababa de darles a los Spartans otra razón para verla como inferior y menos que capaz. «Dijiste que hay otras formas de encontrar a Padme. ¿Qué propones?» «Para encontrar a Padme, primero debemos encontrar a aquellos con los que estaba cerca», dijo Sha'ak. Entre las personas con las que estaba cerca estaba el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Si podemos encontrarlo, es probable que podamos encontrarla a ella. Ahora que el República ha caído, es probable que corra hacia él en busca de ayuda. Esa sería mi mejor suposición, dado que Anakin está muerto. Sha'ak no sabía por qué eligió ocultar la identidad de Anakin a los Spartans, pero algo dentro de ella guió sus palabras. Y supo confiar en sus instintos y confiar en la fuerza. El odioso espartano llamado Emile espetó: «Ahora tenemos 2 personas para encontrar en toda una puta galaxia. ¡Qué gran ayuda eres! Guárdalo». Carter le dijo al ruidoso especialista de CQC: «Sha'ak, espero que tengas una mejor idea». «Los Jedi tienen sus propias formas de comunicarse», dijo Sha'ak. «Puedo enviar una señal desde mi transpondedor Jedi que cualquier Jedi sobreviviente captará, y con la fuerza puedo proporcionar una identificación que demuestre al receptor que de hecho es yo y no un imitador. Sin embargo, la señal puede ser rastreada, y si la enviamos, los imperiales estarán sobre nosotros». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Carter. «Le enviaré un mensaje a Obi-Wan, siempre que aún tenga su transpondedor, y daremos el salto a Sleep Space tan pronto como envíe el mensaje», explicó Sha'ak. «Puedo decirle que vaya a algún lugar que él y yo querríamos. Ambos lo saben, pero no un extraño». «¿Y si no tiene el transpondedor?», preguntó Kat. «Entonces podemos encontrarnos en un callejón sin salida», respondió Sha'ak con sinceridad. «¿Y si él no sabe dónde está Padme?», preguntó Jorge más respetuosamente que los otros espartanos. «Entonces, una vez más nos encontramos en un callejón sin salida», admitió Sha'ak, «pero al menos hemos encontrado otro Jedi». «Comandante», dijo el francotirador espartano llamado Junio, con respeto: «Señor, esta es una gran apuesta. Estamos transmitiendo nuestra ubicación y vagando por la galaxia con la remota posibilidad de que encontremos nuestro objetivo. ¿Tienes una mejor idea, Teres?», Carter preguntó. «No lo creo. A menos que a alguien más se le ocurra algo mejor, vamos con la idea de Sha'ak». Después de un momento de silencio, Carter dijo: «Llévatelo, Jedi». «Prepárate para el Sleep Space», dijo Sha'ak. «Establece tus coordenadas para Mandalore, pero no te vayas hasta que haya enviado el mensaje». «Mandalore», dijo Emile. «Intel dijo que esos eran algunos hijos de puta desagradables, ¿verdad? ¿O era alguien más?».
Tendrías razón. 4, dijo Carter. Shaq, ¿por qué diablos vamos a Mandalore? Todo se aclarará con el tiempo, dijo Shaq, lo explicaré en el camino. Envíe su mensaje, Jedi, dijo Carter. 6, prepárese para Sleep Space, curso establecido para Mandalore, pero déjenos fuera del sistema. Sí, señor, respondió Noble Six. Shaq se quitó el transpondedor Jedi de su cinturón y permitió que su energía de la fuerza fluyera hacia el dispositivo con su presencia única. Ella dijo al dispositivo: este es Shaq-Ti. Antes de la guerra, tú y yo tuvimos la tarea de rastrear a un asesino que intentó quitarle la vida a tu amigo. Ambos fuimos asignados para encontrarlo, pero finalmente tuviste éxito. Conóceme en el lugar de donde dices ser tu presa. ¿Sabes quién eres? Te estaré esperando a bordo de una nave extragaláctica. Por favor, ven a buscarnos. Necesitamos tu ayuda. Obi-Wan entenderá eso. Junio preguntó dudoso. Y nadie más lo hará, respondió Shaq. Mientras hacemos nuestro viaje, me retiraré a mis aposentos, comandante. Hay mucho sobre lo que necesito meditar. Prepárate cuando lleguemos, dijo Carter cuando Shaq salió del puente. Shaq bajó del puente y entró en lo que una vez había sido el alojamiento de los oficiales del barco. Los Spartans y Sangheili estaban en ese deck, lo que sea que eso significara, lo que permitía a los Jedi ocupar las espaciosas habitaciones de los oficiales. Shaq entró en su habitación, cerró la puerta detrás de ella y relajó su cuerpo, mente y alma mientras se sentaba en el centro de su cama para meditar. Había mucho cambio, confusión, caos e incertidumbre en la fuerza, y Shaq pretendía darle sentido a todo. Hubo un cambio obvio en la fuerza que atrajo su mente primero y, para su sorpresa, parecía ser positivo. El peso de la depresión sobre sus hombros disminuyó a medida que su fuego de esperanza ardía con más fuerza con esta revelación. Algo bueno había sucedido por una vez. La perturbación parecía originarse en un ser muy oscuro, que se había transformado en un ser muy luminoso. Shaq se concentró y una imagen apareció en su cabeza. Un planeta de lava. Los cuerpos desmembrados de los líderes separatistas. Una furiosa pelea con sables de luz, las identidades de los combatientes no estaban claras, pero era azul contra azul. Shaq estaba profundamente en sintonía con la fuerza y permitió que fluyera a través de ella en su totalidad mientras enfocaba su energía en esta visión. Parecía ser una visión oscura, pero el lado luminoso de la fuerza lo rodeaba. La orilla de un río de lava. Un sable de luz volando por el aire antes de caer al río de lava. Finalmente, escuchó una voz familiar suplicar, que sonaba herida, confundida y rota. Ayúdame, maestro. El emperador me ha convertido en un monstruo, me ha hecho hacer cosas terribles, todo para su gran plan. Necesito ayuda. Shaq sabía lo que estaba escuchando y un faro de esperanza brilló dentro de ella cuando otra voz familiar dijo: te ayudaremos, Anakin. Yo lo haré, Yoda lo hará, y todos los demás que queden lo harán. Podemos curarte, Anakin. Podemos salvarte. Shaq acababa de escuchar la redención de Anakin por parte de Obi-Wan Kenobi. De alguna manera, el maestro negociador había podido salvar a su descarriado aprendiz del lado oscuro, y un gran alivio se apoderó de Shaq. Mientras que la mayoría de los seres nunca perdonarían a alguien como Anakin, Shaq era una Jedi pura de cabo a rabo, y podía encontrar dentro de sí misma la forma de perdonar a Anakin por el dolor y el daño que había causado. Shaq no lo culpó tanto por lo que había hecho como el emperador, y principalmente se culpó a sí misma y a los Jedi. Habían sido tan ciegos como para permitir que el emperador los manipulara por completo y torciera al elegido hasta el punto de convertirlo en un hombre destrozado. Le habían fallado a Anakin y, en su opinión, le debían tanto a él como él a ellos, si no más. En general, Shaq se sintió aliviado de que Anakin se hubiera salvado. Había estado preparada para morir con los Jedi y las viejas costumbres a manos de aquel a quien habían fallado, pero ahora tenía esperanza para los Jedi, la luz, Anakin e incluso tal vez para ella misma. Cambio, una voz en su cabeza la regañaba de nuevo. Era casi como si la propia fuerza estuviera tratando de decirle algo.
Cuando lo había sentido antes, lo había ignorado, pero ahora, durante su meditación, decidió concentrarse en él y tal vez descubrir su propósito. El cambio es la única constante, dijo la extraña voz etérea, vendrá un tiempo de grandes cambios. Ha llegado. Cuando la visión se materializó, se encontró en un lugar desconocido, pero una vez más escuchó voces familiares. Esta vez, una voz familiar decía: el Consejo Jedi y su estúpido código. Son tan tercos y no cambiarán y no escucharán. Annie, respondió otra voz familiar y más suave, incluso si el Consejo está equivocado, ¿sabes lo que harán si se enteran de nosotros? Estoy cansada de mentir, estoy cansada de guardar nuestro secreto, respondió la primera voz, ¿a quién le importa si me echan de la orden? No es como si se preocuparan por ti o por mí de todos modos. Aquí estás tú también, HMM. Una voz familiar interrumpió la visión y se materializó en el vacío blanco que la rodeaba. Shak se encontró cara a cara nada menos que con el maestro Yoda. Shak estaba confundida de que Yoda estuviera interactuando con ella directamente. Esto nunca le había pasado antes. Normalmente, cuando tenía una visión, era una espectadora única en otro mundo que no se daba cuenta de su presencia. Maestro. Shak exclamó. ¿Qué es todo esto? El pasado de Anakin, esto es, dijo Yoda, algunos recientes, algunos hace mucho tiempo. ¿Pero qué significa, maestro? Shak preguntó, confundido. La única constante, el cambio es, dijo Yoda, reiterando las palabras que había escuchado antes, cambiar con el flujo del tiempo, los Jedi deben, si para sobrevivir, lo somos. Perdóneme, maestro, dijo Shak, confundido, todavía no entiendo, ¿cuál es el mensaje que la fuerza nos está enviando? Nunca dirija, la fuerza es, dijo Yoda críticamente, todo sobre la perspectiva, esto es. ¿Cuál es su interpretación, maestro? Shak preguntó con curiosidad. Cambiar, los Jedi deben, dijo Yoda, dar la bienvenida a la relación del joven Skywalker, deberíamos haberlo hecho. Pero, el código, objetó Shak. Solo palabras, el código es, dijo Yoda y luego soltó una risa sabia, nada más. Pero el amor es un camino hacia el lado oscuro, ¿no es así? Preguntó Shak, sintiéndose bastante confundido. Anakin se giró. Un camino a muchas cosas, el amor es, dijo Yoda, el amor por su esposa hizo que Anakin lo cambiara. Hacer retroceder a Anakin, lo hizo el amor de Obi-Wan por su aprendiz. A muchas cosas, el amor puede conducir. Disculpe, pero estoy confundido, maestro, preguntó Shak, ¿el amor es bueno o malo? Bueno, malo, por encima de esas cosas, está el amor, respondió Yoda, haciendo poco para responder a su pregunta. Lo siento, maestro, dijo Shak, no entiendo. Con el tiempo, joven Shak, dijo Yoda, habla de nuevo, lo haremos. Y la visión terminó cuando Shak se encontró de regreso en su habitación a bordo del destructor de la UNSC con más preguntas que respuestas. Así era como se sentía después de una conversación con Yoda, pero no estaba molesta. Yoda no le explicaría todo, sino que le daría las piezas para que pudiera clasificarlas y armar el rompecabezas ella misma. Todo lo que necesitaba hacer era reflexionar sobre lo que había oído y visto, y tal vez entonces tendría una respuesta. Reflexionó sobre lo que acababa de presenciar. Anakin estaba preocupado, atormentado y confundido en ambas visiones. Estaba en un lugar frágil y necesitaba desesperadamente ayuda y orientación. Shak estaba increíblemente contento de que ella hubiera elegido tomar esta misión, ya que Padme probablemente lo llevaría a Anakin, y Anakin necesitaba a alguien que no lo regañara ni lo atacara por las cosas que había hecho, sin importar cuán terribles fueran. Shak dudaba que el Sangheili se sintiera indulgente después de la pérdida de su compañero de equipo, y temía que probablemente intentarían matar a Anakin en el acto, lo que lo llevaría a la muerte o, peor aún, a regresar al lado oscuro. Una cosa que había notado era que el lado oscuro parecía mucho menos presente en Anakin ahora que nunca antes. Durante su meditación, había notado que Anakin nunca había parecido tan lleno de luz en todo el tiempo que lo conocía. Sentiría culpa y remordimiento, y el elegido regresaría con los Jedi. 19 Abyssine Hora Local Polis Massa.
9 horas después, Obi-Wan se sentó en la cabina de la nave estelar de Padme mientras ella y Anakin volaban, mientras él permanecía sumido en sus pensamientos. El nacimiento de Padme había sido saludable y los niños se dirigían a Dagobah con Yoda por un tiempo. Hubo una discusión menor, pero finalmente Anakin reconoció que, especialmente con su firma en la fuerza, el emperador podría encontrarlos. Anakin y Padme tenían algunas tareas que completar antes de que ellos también se unieran a Yoda allí para ayudar en la crianza de sus hijos en las nuevas formas de los Jedi. Al menos, ese había sido el plan hasta que recibió el mensaje de Shaak-Ti. Padme y Anakin habían conocido a Shaak-Ti, aunque la Guardia de la Muerte seguía siendo una amenaza. Anakin en particular pensó que le debían a Shaak seguirle la corriente. Obi-Wan no estaba tan seguro. Si bien era difícil falsificar una firma de la fuerza en un transpondedor Jedi, se podía hacer, y a Obi-Wan le preocupaba que esto pudiera ser otra estratagema del emperador para recuperarlos e intentar una vez más convertir a Anakin en su aprendiz. Lo que realmente convenció a Obi-Wan de creer que el mensaje era legítimo fue la forma en que el Jedi togoltano le dijo dónde encontrarla. Haría falta alguien que los conociera bien a ambos, para conectar todos los puntos entre el intento de asesinato previo a la guerra al que ambos habían sido asignados. Padme, la que rastreó al cazador con éxito. Él mismo, el cazador. Jango Fett. Y su reclamado hogar. Mandalore. Shaak quería encontrarse con él en Mandalore, para reunirse con ellos y con algunos otros sobrevivientes que esperaba Obi-Wan. Una extraña elección de mundos, pero sospechaba que la joven, pero sabia togoltana había elegido el lugar simplemente porque encajaba con su código. Entendió la necesidad de que los sobrevivientes tomaran precauciones. Y estarían tomando sus propias precauciones. El senador de Naboo dejaría el crucero fuera del hiperespacio antes de tiempo, para asegurarse de que no caían en una trampa. Obi-Wan le dijo a la fuerza que realmente se trataba de Shaak y no de una trampa imperial. 19 AVI 2300 horas hora local Coruscant. E inmediatamente después de escapar, Barriss Offee corría por su vida. Había sido solo unos momentos antes que una fuerza de la que todavía estaba muy en la oscuridad finalmente la había liberado de la prisión en la que la República, ahora el Imperio, la había mantenido encerrada. Ahora estaba huyendo y tenía un gran número de tormentas. Soldados persiguiéndola. Peor aún, estaba desarmada y debilitada por su tiempo en cautiverio. Barriss sabía que tenía pocas esperanzas de sobrevivir, pero la muerte sería un pequeño precio a pagar por la joven Mirialan para evitar el destino que el emperador le tenía reservado. No tenía un concepto completo de lo que el emperador pretendía para ella y los otros Jedi capturados, pero afortunadamente para ella, un poder superior intervino y fue liberada antes de verse obligada a seguir su oscuro destino. Los rayos láser pasaron zumbando junto a ella cuando la Mirialana se metió en un callejón estrecho mientras huía del centro secreto de detención imperial. Su respiración se estaba volviendo irregular ya que no había hecho ningún ejercicio cardiovascular en días, pero el pensamiento de su destino envió nueva energía a través de su cuerpo. Podría morir aquí, o podría seguir viviendo y escapar de las perversas intenciones del Imperio para ella. Barriss escuchó más sirenas delante de ella mientras corría para alejarse de sus perseguidores y giró rápidamente a la izquierda por otro callejón mientras más blasters pasaban a su lado. Sabía que la estaban arreando a un rincón para que la mataran, pero cada momento en que estaba viva y libre era un momento que valía la pena vivir y otra oportunidad para que Mirialan encontrara una ruta de escape. Si tan solo pudiera perder a los clones detrás de ella, podría tener una oportunidad, pero eso parecía cada vez más improbable, ya que el paso del exhausto Jedi comenzó a disminuir. No importa cuán fuerte fuera su voluntad de sobrevivir y escapar, el cuerpo de Barriss solo era capaz de mucho, incluso con la fuerza como su aliado. Toma esto a la derecha. La voz de su salvador ladró desde un altavoz encima de ella. Barriss obedeció las instrucciones y se desvió rápidamente hacia un callejón oscuro, estrecho y sucio. La voz le ordenó desde un altavoz diferente. A la alcantarilla. Una vez más, Barriss obedeció a su extraño y misterioso salvador y se encontró de pie con el barro hasta las rodillas.
Por mucho que le disgustara el olor y la sensación, a Varys le pareció mucho más preferible a los clones que estaban encima de ella. No quería que la mataran o, peor aún, que la volvieran a capturar. Varys sabía que era mejor no quedarse en un solo lugar, así que salió del lodo y se adentró en los bordes más secos del tubo de alcantarillado. Varys se deslizó silenciosamente lejos de sus perseguidores y hacia la libertad. Varys estaba más que confundida acerca de la identidad de su salvador, y reflexionó sobre todo lo que sabía mientras avanzaba por el sistema de alcantarillado de Coruscant. Cuando la extraña voz la contactó por primera vez en su celda, ella había asumido que se estaba volviendo loca por el aislamiento y la depresión. Había sentido un gran remordimiento por sus acciones atroces y por haberle echado la culpa a un amigo. Sola en su celda, Varys había perdido todo el respeto por sí misma cuando pensaba en las cosas que había hecho. Bombardear su casa como su primera forma de protestar contra su familia y sus acciones fue un gran error que había cometido desde la emoción, no desde la razón. Y luego le había echado la culpa a su amiga, que solo había estado tratando de ayudar y siempre había confiado en ella. Varys no se había perdonado a sí misma por esa traición a la confianza en su tiempo en su celda, y todavía no lo hizo. Y entonces llegó la traición de Palpatine a los Jedi y los extragalácticos. Varys había escuchado fragmentos de información sobre los extragalácticos de varios de sus guardias, pero sabía muy poco sobre ellos. Parecía que habían sacudido las opiniones establecidas en la galaxia, un cambio que Varys agradeció. Pero cuando Palpatine traicionó al Jedi unos pocos días antes, lo poco que le quedaba a Varys se derrumbó sobre ella. Pensar que ella facilitó el plan de Palpatine al bombardear el templo la hizo sentir mal del estómago, y Varys temió por el destino de sus seres queridos. Su maestro a quien le había fallado, sus diversos amigos en la orden y, sobre todo, Varys temía que Ahsoka hubiera muerto antes de tener la oportunidad de disculparse y redimirse. Solo entonces recuperaría algo de su autoestima. Había sido en esta neblina de depresión en su celda que la extraña voz llamada Grimm se le había acercado. Al principio, pensó que estaba hablando sola, ya que lentamente perdió la cabeza debido a la soledad, la desesperanza y la depresión. La voz le había preguntado sobre muchas cosas diferentes, y ella había respondido tan sinceramente como pudo. La voz siempre había sido fría y, en ocasiones, degradante, pero a ella no le importaba. Incluso la compañía antagónica era mejor que la falta de compañía. Lo que Varys encontró más extraño fue que la voz parecía provenir del sistema de altavoces dentro de su celda, pero no había nadie afuera en el micrófono. Varys había cedido a su locura y habló con su extraño nuevo amigo. Realmente había asumido que se había vuelto loca cuando le sugirió que escapara y lo ayudara. Luego le abrió la puerta y le soltó las ataduras de las manos y el cuello para que quedara libre. Eso no había sido lo que Varys esperaba en absoluto. Después de un momento de vacilación, la voz la sacó de su bruma con una dura demanda de que huyera. La voz había cerrado las puertas a los soldados y le había dado un camino fuera del centro de detención y hacia la ciudad más allá. La voz de Grimm la había seguido a través de los sistemas de altavoces y le había dado instrucciones sobre dónde correr. Varys había confiado en esta voz y había logrado escapar. Era libre, al menos de sus ataduras físicas. Sus lazos mentales y espirituales todavía la sujetaban a una pared figurativa. Varys recordó las únicas instrucciones que Grimm le había dado a cambio de su libertad. Debía encontrar a los sobrevivientes de un grupo llamado Comando Espacial de las Naciones Unidas e informarles que la Oficina de Inteligencia Naval y Grimm, operadora de la Operación Bedrock, podía y estaba dispuesta a proporcionar información para futuros ataques. Varys no tenía la menor idea de lo que eso significaba, pero había hecho el trato y lo cumpliría. Cumplir sus promesas acercaría a la Rota Mirialan un paso más a la redención. Todo lo que necesitaba era transporte fuera de este planeta maldito y una idea de lo que era el Unsk. 19 AVI 1300 horas hora local Mandalore última luz del Unsk 9 horas después. Shaq se alegró de saber que, al llegar al sistema, se habían puesto en contacto con una nave que transportaba a Anakin, Obi-Wan y Padme.
El crucero estaba comenzando sus procedimientos de aterrizaje y Shaq estaba saliendo de su habitación para unirse al equipo noble para recibirlos en el hangar. Al menos, eso es lo que había estado haciendo hasta que se dio cuenta. Había estado meditando durante todo el viaje, tanto en sus revelaciones como en una forma de despejar temporalmente su depresión y relajar su cuerpo, mente y espíritu. Carter le había informado que habían hecho un contacto exitoso y que los procedimientos de aterrizaje estaban comenzando antes de que salieran del sistema hacia Rally Point Bravo. Shaq se dirigía a la puerta cuando la golpeó, y fue succionada de su cuerpo a otro lugar. Una serie de imágenes y sonidos pasaron por su mente en rápida sucesión, y Shaq apenas tuvo tiempo de comprenderlos. Una figura resplandeciente como Miranda, excepto que vestía una túnica negra hecha jirones y sostenía una especie de guadaña. Una estructura inimaginablemente grande que se parecía a un planeta, excepto que era plana y con forma de estrella. No parecía posible que existiera tal estructura. Una risa siniestra. Un objeto grande y etéreo que flotaba sobre un planeta que ella no reconoció como enormes naves de guerra grises en forma de cuña se quemó y cayó del cielo. El objeto parecía casi un ave de rapiña enorme y esquelética con las alas extendidas. Una vez más, nunca había visto algo así. La misma risa, pero esta vez más penetrante. Lastimaba los oídos de Shaq tanto como su alma. Una gran cantidad de naves en forma de cuña que se ciernen sobre un planeta Shaq no tuvo tiempo de identificar. Sintió dolor y sufrimiento irradiando de esta imagen. Una especie de anillo, del tamaño de un Venator, flotando entre los restos de lo que parecían ser miles de naves en forma de cuña. Había algo extraño en el anillo. Ahora la voz cacareaba incontrolablemente y Shaq sintió que el dolor le recorría el cuerpo, casi como si la voz la estuviera electrocutando. Y luego la visión se detuvo y se desvaneció a negro, y se encontró de pie en un vacío negro y vacío. Shaq no tenía idea de dónde estaba. De repente, cayó de rodillas y dejó escapar un grito de tortura al sentir una inmensa cantidad de dolor en la fuerza, más de lo que había sentido durante la Orden 66. Lo que sea que estaba pasando era mucho peor que eso. Entonces vio algunos bultos misteriosos que emergían de la oscuridad. Al acercarse a uno de los objetos, vio con horror el cuerpo brutalmente mutilado de Ahsoka Tano, con los ojos fijos sin vida en su rostro, que parecía haber sido brutalmente golpeado por un sable de luz. El siguiente bulto era otro cuerpo, y esta vez el rostro del espartano que reconoció era el de Mile. Su piel oscura parecía más clara de lo habitual, y había una mirada de furia grabada en su rostro sin vida. Siguió adelante mientras más cuerpos aparecían a su alrededor. Vio la cabeza decapitada del Spartan llamado Hake, y detrás de él estaba la forma caída de Ayla Secura. Su cuerpo estaba envuelto protectoramente alrededor de otro, y parecía que había estado tratando de proteger a Kato Oni, sin éxito. Ambos parecían haber sido asesinados por la misma puñalada, nuevamente con un sable de luz. Obi-Wan, el resto del equipo noble, la lanza Sangheili, a continuación, se encontró con el cuerpo caído de Anakin Skywalker. El joven yacía inmóvil, envuelto alrededor de su amante mientras ella agarraba a dos bebés en sus brazos. Ninguno de ellos habían sobrevivido. Un sable de luz los había derribado a todos. Finalmente, Shaq se encontró con el cuerpo de un togruta de aspecto familiar. Shaq hizo rodar suavemente el cuerpo con el pie y se encontró mirándose a los ojos sin vida. Shaq dejó escapar un grito ahogado y saltó hacia atrás, antes de inclinarse hacia atrás para investigar. Vio que este otro Shaq tenía una mirada de desesperación permanente y dolor en su rostro mientras agarraba una herida invisible en su estómago. Shaq metió la mano dentro de su propia túnica y se palpó el estómago, solo para asegurarse de que no había ninguna herida mortal allí. Le resultaba muy incómodo mirar su propio cadáver. De repente, la oscuridad se desvaneció y se encontró de pie en una zona boscosa en lo alto de un acantilado de montaña, en algún lugar que no reconoció. El viento soplaba tranquilo entre los árboles y los pájaros cantaban apaciblemente a lo lejos.
Shaq escuchó voces más adelante, así que se abrió paso sobre una cresta y se encontró mirando hacia abajo a un pequeño, pero robusto edificio de madera alojado en el borde del acantilado. Fuera del edificio de madera estaban las fuentes de las voces. Shaq vio por primera vez a Sokka de pie junto a un pequeño fuego hablando con una Mirialan que reconoció, pero no pudo nombrar. Excepto que Ahsoka se veía diferente. Era unos años mayor y vestía ropa extraña con la que Shaq no estaba familiarizado. Detrás de ellos, vio a Hake sosteniendo la mano de una pequeña niña Twi'lek y hablando con un hombre bien afeitado con un extraño tatuaje en un lado de la cabeza. Shaq lo reconoció como Junio, y una vez más notó que parecían unos años mayores, y ninguno usaba su armadura, sino que vestían ropa similar a la que vestía Ahsoka. Ambos parecían felices y relajados. Apoyada contra Hake, que tenía un brazo alrededor de sus hombros, estaba Ayla, que acunaba a un pequeño niño humano de manera protectora en sus brazos. Se estaba riendo de algo que había dicho la persona con la que habló. Shaq luego se dio cuenta de que esta persona era otra Shaq, solo que mayor que ella, que vestía ropa diferente y se veía muy tranquila, relajada y feliz. Detrás de ellos, apoyados en un vehículo con ruedas, estaban Anakin, Padme, Obi-Wan y dos personas que Shaq no reconoció. Parecía extraño, sin embargo, Padme y Anakin los miraban como padres de niños, lo cual era ridículo ya que los dos parecían tener solo 5 o 6 años menos que los ligeramente mayores Anakin y Padme. Obi-Wan, observó Shaq, era bastante mayor que los demás. Parecía haber envejecido 25 años mientras que todos los demás solo habían envejecido 5. Extraño, pensó Shaq. Una vez más, notó que todos en esta extraña escena parecían felices y relajados, sin ninguna preocupación en el mundo, un marcado contraste con lo que había visto antes. Shaq se esforzó por escuchar lo que se decían, pero descubrió que no podía escuchar nada más que murmullos inaudibles, risas y la naturaleza salvaje de fondo. Mientras Shaq se esforzaba por captar la conversación, sintió que la visión se le escapaba una vez más, y esta vez se encontró mirando el estandarte imperial en llamas. De repente, el fuego quemó el estandarte en un patrón que ella reconoció como los extraños símbolos usados por los extragalácticos como lenguaje. Aunque no tenía idea de lo que significaban los símbolos, de alguna manera pudo descifrar un significado cuando terminó la visión final. Justicia particular, a fin del capítulo, eso ha sido todo, adiós.